son expertísimos. Por fin, algo nuevo. Aquí vamos a ver una cosa que se llama la función aplicar o apply. A veces yo tengo una serie y yo le quiero aplicar una función a cada elemento de la serie. A veces hay funciones que son muy complejas, funciones muy extensas, y yo quiero que esa función aplicárselo a cada elemento de la serie. Entonces yo puedo definir mi función súper compleja, que me haga tareas muy especializadas, y a cada elemento le aplico esa función. Entonces para eso viene la función apply. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Aquí, digamos que para efectos de primer ejemplo, vamos a importar la librería matemática. Entonces, en esa librería matemática hay funciones seno, coseno, logarítmicas. Entonces, aquí creamos una serie con valores 1, 2, 3 y 4. Y luego le estamos diciendo, vea, a la serie S aplíquele esta función, el método logaritmo. O sea que le va a sacar logaritmo a 1, al 2, al 3 y al 4. Bueno, ahí está. Entonces, lo que hicimos fue aplicarle una función a cada elemento de la lista. Ahorita vamos a ver cómo creamos eso. Aquí otro ejemplo. Creamos una serie con nombres, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta función? String.upper. ¿Qué hace string.upper? Pasa a mayúscula, ¿cierto? Le estamos diciendo, vea, aplíquele esta función a esta serie. Pero, ¿será que cambia la serie o la serie sigue siendo la misma? Miren que me entregó esto, ¿no? Pero si yo pregunto quién es ese, ¿será que ese ha cambiado o no? Mire que ese no cambió, ¿no? Él me entrega siempre como una especie de copia. Si yo quiero actualizarla, tengo que decirle ese igual a lo que yo quiero que se actualice. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo, pero les voy a mostrar otra forma. Hay un montón de funciones para manejo de strings y son muy útiles porque mucha de la limpieza de datos que uno tiene que hacer típicamente tiene que ver con textos, ¿sí? Que están los nombres mal escritos, que yo no sé qué, y uno tiene que procesar textos todo el tiempo. Entonces, aquí voy a subir acá, aquí en la guía de usuario de Pandas, se los explico porque es muy probable que lo tengan que utilizar en el proyecto. Por aquí hay una cosa que dice en el lado izquierdo, si lo encuentro, buscar la palabra text. Aquí miren, working with text data, trabajando con datos de texto. Si usted abre allí, aquí lo que le están diciendo a usted es que en Pandas hay algo que es el string. Y entonces uno puede aplicarle, vamos a ver si lo encuentro por acá abajo. Miren, entonces aquí uno le puede, por ejemplo, sobre una serie, contar cuántas letras hay en cada elemento de la serie, ¿cierto? Puedes aplicar también, por ejemplo, averiguarte si algo es un dígito, si algo hay un match con una A. Aquí están todos los métodos de string. Entonces, por ejemplo, todo lo que veamos con strings de Python, aquí lo podemos utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? Se pone .str, punto y luego el nombre de la función. ¿Listo? Lower cambia a mayúscula, a minúscula. Upper cambia a mayúscula. Len, ¿qué hace len? Las longitudes de cada uno de los elementos. Y así, todas las funciones para strings están acá. Entonces, son muy útiles. También está el replace. Yo puedo reemplazar textos de una serie. ¿Sí? Bien. Entonces, una forma es hacerlo con la función apply y otra forma para strings es hacerlo con el .str, punto y el nombre de la función. Entonces, esa es otra forma sencilla de hacerlo. Entonces, por eso yo aquí les digo, vea, otra forma, usted lo puede hacer así, aplíquele la función o también lo puede hacer así como está aquí comentadito, ¿no? s.str.upper y eso también nos va a arrojar lo mismo. Miren que me arrojó el mismo resultado. Agarró cada uno y lo convirtió ¿a qué? A mayúscula. Si yo le digo .len, ¿qué va a hacer? Me va a sacar las longitudes de cada uno. Robinson tiene 8 letras, Viviana tiene 7, Sara tiene 5 y Ronald tiene 6. Y eso fue justo lo que me entregó acá, como pueden observar. Listo. Entonces, funciones para strings, las que quieran.
Eh, a veces, a veces queremos aplicar algunas funciones que necesitan, donde necesitamos definir algún parámetro. Por ejemplo, yo quiero saber de aquí quiénes comienzan con la letra R. Entonces uno dice, pues utilicemos algo así. S.apply starts with R. Pero resulta que esto va a arrojar un error porque aquí lo que usted tiene que especificar solamente es el nombre de la función. Pero resulta que comenzar con necesita un parámetro, ¿cierto? Que comience con, yo necesito definir la letra y yo aquí no lo puedo definir. Entonces, no lo puedo hacer así. ¿Cómo lo hago? Hay varias formas. Una de ellas es que me define una función, la voy a llamar comienza con, y yo voy a imaginar que esta función se la voy a aplicar a cada elemento, ¿cierto? Entonces esto va a tener solamente un elemento y le voy a decir que retorne si S comienza con R. Y luego lo que le voy a decir es que a S aplíquele esta función, comienza con. Y entonces me dice, true, false, false, true. Si ustedes se acuerdan aquí arribita, esto sería true, false, false y true, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue que, de cierta manera, como que empaqueté ese parámetro adicional y me creé una función. Otra forma sencilla, y no tenemos que crear eso, es simplemente yo no hago nada de estas cosas, porque eso está como muy raro, y accedo a través del str. S.str comienza con R, y así funciona. ¿Listo? Miren que funciona. Entonces, es mucho más fácil los strings trabajarlos con .str punto y el nombre de la función. ¿Qué funciones hay? Si usted presiona aquí tabulador, miren que allí le salen todas las funciones del string y cualquiera la puede utilizar. ¿Listo? La que usted quiera. Bueno. Bueno, aquí hay otra forma de cómo hacerlo. Aquí lo que estoy haciendo, voy a dar aquí control Z para que me defina la funcioncita. Yo puedo decirle, vea, fíltreme los que comienzan con. O sea, me va a filtrar los que comienzan con R y aquí me sacó, ¿cierto? Porque en última es una máscara, ¿no? Había unos true y unos falsos allí. O también le puedo decir así, vea, filtre los S que comienzan con R. Y también me saca los mismos. Si yo quiero los que comienzan con S, me saca Sara. Y si quiero los que comienzan con V, me saca Viviana. Cuando ustedes estén procesando strings o textos, al inicio, casi siempre, una buena práctica es pasar todo a minúscula. ¿Listo? Porque a veces uno dice, comienza con R, pero es que luego no tuve en cuenta las R en minúsculas. No tuve en las mayúsculas. Una buena práctica es convierta todo a minúscula. ¿Listo? Y ya en minúscula revise solamente una cosa. Bien. Vamos a definir una función rara. Yo quiero aplicarle una función rara a mis datos. Entonces aquí vamos a definir función rara. Y recordemos que esa función rara solamente, esas funciones solamente puede, imagino que se le va a aplicar a un argumento, a cada valor de la serie. Entonces aquí siempre va a tener un solo elemento. Entonces lo que va a decir es, vea, retorne el logaritmo de S multiplicado por S al cuadrado por el seno de S. Eso es lo que va a hacer esa función rara. ¿Listo? Allí la ejecuto. Y luego creo una serie S y le digo, vea, a S aplíquele esa función rara. Es decir que a este 1 le va a calcular el logaritmo, luego lo va a multiplicar por 1 al cuadrado, luego lo va a multiplicar por el seno de 1. ¿Sí? Luego se va con el 2. Va a calcular el logaritmo de 2 multiplicado por 2 a la 2 multiplicado por el seno de 2. ¿Sí? O sea que le estoy aplicando esta función rara a cada elemento de esta serie. Miren que allí están los resultados. Entonces eso me simplifica un montón de cosas porque hay funciones que son muy complejas y yo le puedo aplicar esa función a todos los elementos. Y demos un ejemplo un poco más enredado. Voy a definir una función más rara todavía, ¿sí? Que recibe un elemento S. Entonces digo, vea, si S es par o S es múltiplo de 5, retórneme true. De lo contrario, retorne ¿qué? Falso. ¿Está claro? O sea que esto me va a retornar verdadero si un número es par o si es múltiplo de 5. De lo contrario, me va a retornar falso. Pues es más rara, pero no tan rara, ¿sí o no? Entonces lo que voy a decir, creo una serie
y le digo que me aplique esa función más rara. Entonces miren que me arrojó esto. Falso. El primero me dio falso. ¿Por qué me dio falso? Sobre el 1. ¿Por qué me dio falso? Porque no es ni par ni múltiplo de 5. Luego el 2 me arrojó verdadero. ¿Por qué? Porque es par. El 3 falso, el 4 verdadero y el 5 me arrojó verdadero. ¿Por qué me arrojó verdadero? Porque es múltiplo de 5. Miren que no es par, pero sí es múltiplo de 5. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo utilizar estas cosas para hacer filtros. Por ejemplo, yo tengo ya aquí mi filtro, pues entonces le digo, pues esto guárdemelo en M y filtre S con M. ¿Sí o no? Y entonces me da el 2, el 4 y el 5 cumplen con esas condiciones. ¿Ven? Una función un poco más rara. Yo aquí tengo solamente 3 condiciones, pero usted puede pensar o tener una función que tenga 20, 30 condiciones o algo por el estilo. Miren esta. Esa va a ser una función que va a filtrar. Si es una función que va a filtrar, siempre tiene que retornar verdadero o falso para poder armar la máscara. No me puede retornar cosas distintas. Si ese es par, retorne verdadero. De lo contrario, si ese es mayor que 5, retorne verdadero. De lo contrario, retorne falso. ¿Sí? Creamos una serie, le aplicamos ese filtro a esos datos, creo M. Vamos a ver quién es M. Entonces miren que M son estos resultados. Lo que hizo fue aplicarle al 2, al 4, al 5, le aplicó esa función que está aquí. Y luego esa M yo la puedo utilizar para filtrar. Yo le puedo decir, vea, filtreme B con los que cumplen en ese filtro. Y entonces estos son los que me cumplen. O filtreme con los que no cumplen. Miren, aquí están los que no cumplen. ¿Sí? Yo puedo pensarme en funciones muy complejas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Esa función apply es muy bonita. Desventajas. No es vectorizada. Si yo hago cosas, porque aquí estoy haciendo cosas que son a mano, ¿no? Esto es a pie. Entonces, en último, voy a tener que iterar y revisar cada elemento. Eso no es vectorizado. ¿Listo? Funciona, pero no es una operación vectorizada. Listo.